Tengo 18 años y mi mamá quedó embarazada otra vez. Ahora me exige que haga horas extra para mantenerla a ella, a mis 3 hermanos y al nuevo bebé. Porque el papá desapareció. La primera vez que vi a mi madre tirada en el piso, abrazándose la barriga y llorando como actriz de novela de las 8, pensé que alguien se había muerto. Luego escuché que me estaba acusando de matar al bebé de hambre, porque no quise entregarle mi sueldo completo y entendí que, lamentablemente, nadie había muerto, solo había nacido otro capítulo de nuestro circo doméstico. Y ahí, con mis botas de la bodega puestas y el almuerzo todavía en la mochila, supe que mi vida se había ido a una dirección bastante ridícula. Tengo 18 años, me llamo Leo, y hasta hace poco mi plan más ambicioso consistía en trabajar un año, ahorrar lo suficiente y meterme a una carrera técnica para no pasar el resto de mi vida levantando cajas ajenas y aguantando jefes con aliento a café recalentado. Conseguí mi primer trabajo serio en una bodega del otro lado de la ciudad, y aunque no era glamuroso, era mío. Me gustaba llegar cansado por algo que al menos tenía sentido, sentir que cada quincena me acercaba un poco a salir del modo supervivencia en el que había vivido siempre. En mi cabeza, por fin estaba arrancando mi vida de adulto. No sabía que para mi mamá eso significaba que yo ya era electrodoméstico comunitario, mezcla de cajero automático con mula de carga. Mi madre, Sandra, siempre ha tenido una frase favorita: la familia es un equipo. Dicha así suena bonita, casi de anuncio de cereal, pero en nuestra casa esa frase significaba más bien que ella daba discursos y los demás corríamos. Yo soy el mayor de 4, o de casi 4 en ese momento, y desde chiquito aprendí que si no quería que todo ardiera, tenía que ayudar. Ayudar a hacer compras, ayudar con los deberes de mis hermanos, ayudar cuando faltaba plata, ayudar cuando mi mamá se peleaba con alguien y necesitaba un testigo emocional. El problema es que en esa casa ayudar nunca era temporal, era una membresía vitalicia que se renovaba sola. No voy a fingir que mi mamá siempre fue un monstruo porque no sería verdad. Hubo épocas en que sí se partía el lomo y yo la veía llegar cansada, con los pies hinchados y el humor atravesado, pero igual sacando la olla adelante. Por eso durante años le tuve paciencia, o más bien una mezcla rara de pena, costumbre y esperanza. Cada vez que hacía algo absurdo, yo me decía que estaba agotada, que la vida la había vuelto dramática, que ya se le iba a pasar. Uno se cuenta muchas mentiras cuando crece queriendo demasiado a la persona que también lo exprime. Supongo que esa fue mi gran especialidad antes de aprender otra cosa. Las señales de incoherencia siempre estuvieron ahí, solo que en mi casa uno las trataba como decoración. Mi mamá tenía una facilidad casi artística para convertir cualquier mala decisión en sacrificio heroico. Si compraba algo innecesario cuando faltaba comida, decía que también merecía una alegría. Si se metía con un tipo impresentable, juraba que esta vez sí era distinto. Si todo salía mal, entonces el universo la perseguía, la gente era mala, y nosotros, por supuesto, teníamos que cerrar filas porque la familia es lo único que queda. Yo lo escuchaba, asentía, cargaba el tanque de gas y seguía de largo, como si la lógica fuera un lujo reservado para otros barrios. Cuando consiguió embarazo otra vez, no lo anunció como quien comparte una noticia delicada, sino como si hubiera ganado una competencia espiritual. Llegó un domingo en la tarde con una sonrisa brillante y esa energía de persona que viene a soltar una bomba y ya ensayó frente al espejo la reacción que espera. Mis hermanos estaban viendo dibujos, yo estaba revisando cuánto me faltaba para comprar unos materiales, y ella se plantó en medio de la sala con una mano en la cintura y otra en la barriga. Dijo que venía un bebé en camino, que era una bendición, y que esperaba apoyo, unión y madurez. A mí la palabra bendición me sonó menos a cigüeña y más a factura. El papá era Nico, o al menos ese Nico de turno, porque si algo ha tenido mi madre en la última década es una colección preocupante de hombres con nombre repetido y sentido de permanencia nulo. Ese en particular llevaba unos meses rondando la casa, hablando fuerte, prometiendo cosas y estacionando una moto ruidosa como si eso fuera personalidad. No era mi persona favorita, pero tampoco me metía demasiado porque yo ya había desarrollado el instinto de no encariñarme con muebles temporales. Un día estaba, al siguiente ya no, y en este caso, según la versión oficial de mi mamá, había ido por cigarrillos y básicamente se había evaporado como villano cobarde de caricatura. Ella lo contaba indignada, pero con esa indignación selectiva que no deja espacio para preguntas incómodas. Lo grave no fue enterarme del embarazo, sino escuchar lo que vino después. Mi mamá se sentó frente a mí en la mesa, me miró con una solemnidad que ni el director de una escuela militar, y me explicó que ahora yo debía asumir mi lugar como hombre de la casa. Dijo que había momentos en que la vida pedía sacrificios, que estudiar podía esperar, pero que sus hijos no comían diplomas. Según ella, un hombre de verdad pone primero el pan en la mesa y luego, si le sobra tiempo, piensa en libros. Yo recuerdo quedarme callado unos segundos, no porque me convenciera, sino porque me impresionó la tranquilidad con la que me estaba entregando una deuda que yo no contraje. Era como si hubiera decidido incendiar su propia cocina y luego me ofreciera heroicamente el balde. Le pregunté,
con mucho más respeto del que la situación merecía, si estaba hablando en serio. Ella respondió que clarísimo, que yo ya trabajaba, que para qué quería guardar plata como si fuera millonario, y que la familia necesitaba que hiciera horas extra. No era una sugerencia. Ya tenía hasta armado el discurso, yo iba a postergar mis estudios solo un tiempo, iba a cubrir más gastos, iba a demostrar carácter, y algún día me sentiría orgulloso de haber estado a la altura. Todo eso lo dijo mientras acariciaba su barriga como si el bebé y yo fuéramos socios de un proyecto del que nunca me habían consultado la inversión. A mí me empezó a subir una mezcla de rabia y vergüenza, porque una parte de mí seguía queriendo no pelear, y la otra por fin estaba entendiendo que si no frenaba ahí, me convertía en empleado fijo de los errores ajenos. Entonces hice algo que para mí fue casi revolucionario, abrí la boca y puse una condición. Le dije que no iba a dejar de estudiar, que no iba a regalarle mi sueldo entero, y que a partir de ese mes solo aportaría una cantidad fija para la renta y algunos gastos básicos de mis hermanos. Le expliqué que el resto se iría a una cuenta estudiantil bloqueada para que yo no pudiera tocar ese dinero ni aunque me temblara el pulso. Quise hablarle tranquilo, como si aún estuviéramos teniendo una conversación razonable entre personas funcionales. Pero apenas escuchó la palabra bloqueada, su cara cambió como si le hubiera confesado un crimen financiero. Y ahí arrancó la función. Se dejó caer al piso de la sala con una precisión casi profesional, llorando, golpeándose el pecho y diciendo que yo había cambiado, que el trabajo me había vuelto frío, que estaba dispuesto a matar al bebé de hambre por mis ambiciones. Mis hermanos salieron del cuarto alarmados, el más pequeño empezó a llorar solo por contagio y yo me quedé parado como poste, viendo cómo mi propio límite se convertía en espectáculo. Lo más surrealista fue escucharla repetir la frase deber sagrado como si estuviera narrando un documental religioso y no intentando vaciarme la cuenta. Yo la miraba y me daba la impresión de que estaba celebrando su propia irresponsabilidad como si fuera un martirio bíblico, uno de esos donde ella cargaba la cruz, pero yo pagaba la madera. Ahí entendí que el conflicto ya no era solo económico, era que mi madre se había convencido de que mi futuro le pertenecía. Esa noche casi no dormí. No por culpa de los gritos, que ya eran paisaje, sino porque por primera vez empecé a pensar en mi vida como algo que tal vez tenía que proteger incluso de mi propia familia. Me di cuenta de que yo había pasado años creyendo que madurar era aguantar más, cargar más, ceder más, cuando en realidad quizá madurar era aprender a no dejarte usar con uniforme de nobleza. Al día siguiente fui al trabajo con la decisión medio temblorosa, pero firme, de no tocar esa cuenta estudiantil y no mover la cantidad que había prometido. También me prometí algo más, observar, callarme menos y dejar de confundir culpa con amor. Seguía siendo ingenuo, sí, pero ya estaba empezando a dañarse esa ingenuidad por donde más dolía. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, Nico no desapareció, hermano, solo ejecutó la técnica legendaria de la invisibilidad financiera. Ese señor no fue por cigarrillos, fue por paz espiritual, y de paso, por no terminar financiando la 4ª temporada de Sandra. Respuesta de la OP, te diría que exageras, pero honestamente ya voy por el tercer Nico que se esfuma en 10 años y todos parecen doctorados en huida estratégica. Mi mamá tiene un talento rarísimo para elegir hombres temporales y luego actuar sorprendida cuando cumplen exactamente con el perfil. Usuario anónimo 2 dice, tu deber sagrado debería ser no repetir la historia. Estudia el doble, sal de ahí y asegúrate de que tus futuros hijos no tengan que mantenerte como si fueras una suscripción familiar con recargo emocional. Respuesta de la OP, no te voy a mentir, eso me pegó más fuerte de lo que esperaba. Me lo tomé tan en serio que esa misma noche empecé a buscar clases nocturnas, porque entendí que el sacrificio no puede convertirse en cadena perpetua hereditaria. Actualización 1. Una semana después del drama del piso y del bebé supuestamente desnutrido por mi maldad capitalista, yo ya estaba intentando organizar mi vida como si fuera una operación de rescate. Había seguido yendo a trabajar, había separado exactamente lo que prometí para la renta y obedeciendo el comentario que me dejó rondando la cabeza, me moví para inscribirme en clases nocturnas. No quería seguir llegando a la casa temprano porque cada conversación con mi mamá terminaba convirtiéndose en juicio moral con reparto de culpas. Mi plan era simple, trabajar, estudiar, dormir poco y hablar lo menos posible. Sonaba durísimo, pero comparado con financiarle la maternidad por decreto, era vacaciones en Cancún. La inscripción a las clases nocturnas me costó más nervios que plata. No porque fuera difícil hacer el trámite, sino porque yo todavía sentía esa culpa de hijo entrenado para pedir perdón incluso cuando respira demasiado fuerte. Recuerdo estar llenando formularios y pensando que en cualquier momento mi mamá iba a aparecer detrás de una columna, señalarme como traidor a la patria doméstica y exigir que me devolvieran el cupo por egoísta. No pasó eso, claro, porque la realidad a veces tiene más pudor que mi familia. Salí de ahí con los papeles en la mochila y una sensación rara de alivio, como si me hubiera escapado con un tesoro. Creo que fue la primera vez en mucho tiempo que hice algo solo para protegerme a mí.
En la casa, mientras tanto, Sandra andaba en campaña. No tengo cómo probar cada cosa que decía cuando yo no estaba, pero sí podía ver el resultado. Mis hermanos empezaron a lanzarme miradas raras, como si yo hubiera pasado de hermano mayor a personaje sospechoso de serie barata. Uno me preguntó de la nada si era cierto que en la bodega me pagaban tanto por cosas malas, y otro quiso saber por qué yo ya no quería al bebé. Ese tipo de preguntas no nacen solas. Son semillitas sembradas por una adulta aburrida con complejo de mártir y demasiado tiempo para fabricar enemigos internos. Yo intenté mantener la calma porque todavía creía que si hablaba bonito las cosas podían arreglarse. ¡Qué ternura la mía! Una noche la encontré en la cocina hablándole por teléfono a alguien y escuché que decía que yo estaba desviado, que desde que trabajaba andaba con secretos y malas juntas. Ni siquiera me nombró, pero en esa casa solo había un sospechoso nuevo con salario y cuenta bloqueada. Cuando colgó, la miré esperando aunque fuera un rastro de vergüenza. En vez de eso, me dijo que yo me estaba poniendo paranoico y que el embarazo la tenía muy sensible, como si las hormonas ahora vinieran con licencia para difamar. Pensé que la cosa se iba a quedar en el chisme casero. Pensé mal, porque mi madre tiene una habilidad sorprendente para convertir lo privado en teatro itinerante. 3 días después, en plena mañana de trabajo, el guardia de la bodega me avisó que había una señora en recepción exigiendo hablar con el gerente del muchacho descarriado. Apenas escuché esa descripción, sentí como se me iba la sangre a los talones. Bajé y ahí estaba Sandra, con vestido floreado, cara de viuda abandonada y una energía de escándalo que ni el café industrial del lugar pudo igualar. Mi jefe estaba tieso al lado del mostrador, con la expresión de quien acaba de abrir una puerta y encontrar un zoológico adentro. Mi mamá le estaba diciendo, con voz temblorosa pero perfectamente audible, que yo le robaba dinero a la cuna del bebé para gastarlo en vicios. No especificó cuáles, lo cual fue casi peor, porque dejó la imaginación del personal libre como caballo en fiesta patronal. También dijo que yo estaba descontrolado, que como madre temía por mi alma, y que si la empresa tenía valores debería entregarle mi sueldo a ella directamente por ser yo, cito textual, menor de alma. Esa frase me pegó en la frente como un ladrillo con brillantina. Ahí estaba yo, a los 18, lo bastante adulto para cargar cajas como mula, pero aparentemente un infante místico cuando llegaba la hora de cobrar. Lo más humillante no fue ni siquiera el contenido, sino la puesta en escena. Mi madre lloraba por encargo, se agarraba la barriga como si yo fuera una amenaza pública y miraba alrededor buscando testigos, porque una tragedia sin audiencia le parece desperdicio. Algunos compañeros fingían revisar papeles, pero tenían la oreja más extendida que antena nueva. Mi jefe, que me conoce desde que entré y sabe que apenas gasto en pasajes y pan con mortadela, no decía nada, quizá por puro shock antropológico. Yo sentí vergüenza, sí, pero también una calma rara, como cuando algo cruza una línea tan absurda que ya no da miedo, solo claridad. Ahí supe que si no le ponía un alto real, mi vida iba a ser una gira permanente de escándalos patrocinados por Sandra. Le pedí a mi jefe hablar un momento con ella afuera y, por suerte, aceptó con cara de llévate este huracán antes de que me toque llenar formularios. Ya en la parte de carga, donde solo nos escuchaban un montacargas y mi paciencia moribunda, saqué los papeles de mi inscripción a la escuela nocturna y se los mostré. Le dije que ya estaba inscrito, que no iba a renunciar, y que si volvía a acosarme en mi trabajo, me mudaría ese mismo fin de semana sin mirar atrás. Intenté hablar firme, pero sin gritar, porque todavía me aferraba a la fantasía de ser el hijo correcto en medio del caos. Ella miró los documentos como si fueran una orden de exilio y no una matrícula. No le importó el contenido, le importó que yo hubiera decidido algo sin pedirle permiso. Su respuesta fue una joya del absurdo moral. No me discutió tanto la mentira de los vicios ni el numerito en recepción. Lo que más le ofendió fue mi tono. Dijo que yo le había faltado al respeto, que hablarle así a una mujer embarazada era violencia, y que ese era el verdadero problema, no sus acciones. Fue una de esas conversaciones que te enseñan que hay gente capaz de incendiarte la casa y luego acusarte por levantar la voz mientras buscas el balde. Yo la escuché y sentí como se me terminaba de caer un mito viejo, el de creer que mi madre, en el fondo, sabía cuando estaba exagerando. No, en el fondo y en la superficie, Sandra se indignaba más por el límite que por el abuso. La parte interesante vino después. Mi jefe salió, escuchó el último tramo de la escena, y con una tranquilidad que me dio ganas de aplaudirle de pie, le dijo que tenía prohibida la entrada a la bodega a partir de ese momento. Nada de recepciones, nada de reclamaciones, nada de espectáculos maternales con barriga al frente. Mi mamá lo miró como si él también hubiera traicionado la causa de la familia y se fue soltando maldiciones decoradas con palabras de señora ofendida. Yo regresé al turno con la cara ardiendo, pero con una sensación inesperada de alivio. Que un adulto ajeno viera la locura y no me pidiera comprensión me hizo sentir menos loco a mí. En la casa, sin embargo, el daño siguió haciendo eco.
Mis hermanos ya habían absorbido parte del veneno y uno de ellos me preguntó esa misma noche si yo era drogadicto, como dice mami cuando habla con la vecina. Escuchar eso me partió más que la escena en la oficina. Una cosa es que tu madre te haga pasar vergüenza y otra muy distinta que te convierta en monstruo doméstico para manipular a los pequeños. Ahí recordé el comentario de que quizá estaba intentando aislarme, dejarme sin reputación y sin aliados, para que volver a salir me diera culpa. Y por primera vez esa idea no me sonó paranoica, sino peligrosamente lógica. Así que empecé a moverme con más seriedad. Guardé algunos documentos fuera de la casa, hablé con un compañero sobre cuartos baratos y empecé a medir qué cosas realmente necesitaba para irme si tocaba correr. No me fui todavía, pero ya no estaba pensando en aguantar un poco más, estaba calculando rutas de salida. Mi madre, por supuesto, interpretó toda mi distancia como otra prueba de mi maldad moderna, porque en su versión del mundo cualquiera que no se sacrifique por ella está deshumanizado por el capitalismo o por TikTok, según el día. Yo, mientras tanto, iba a trabajar, iba a clases y hablaba cada vez menos. Y aunque eso me daba paz, también dejaba claro que el próximo choque no iba a ser pequeño. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea, a los 18 eres perfectamente mayor para trabajar como burro y pagar pañales, pero menor de alma para recibir tu sueldo. Sandra descubrió un truco legal que solo existe en su cabeza y, honestamente, hasta da risa del descaro. Respuesta de la OP, sí, mi madurez en esa casa funciona con interruptor selectivo. Ella solo reconoce que soy adulto cuando hay que cargar el tanque de gas, pagar algo o resolver un problema que mágicamente también es de todos. Actualización 2. Un mes después del escándalo en la bodega, yo ya vivía con la sensación de que mi casa era una olla de presión con calendario propio. Mi rutina se había vuelto casi militar, trabajo, clases nocturnas, regreso tarde, hablar lo mínimo y dormir con un ojo cerrado y otro revisando si mis documentos seguían donde los dejé. Sandra seguía en su papel de madre sacrificada incomprendida, pero ya había perdido un poco de público porque hasta en el barrio el drama diario se desgasta si repites demasiado el repertorio. Aún así, yo sentía que había algo que no cuadraba en la historia de Nico, el supuesto cobarde legendario que había desaparecido dejando embarazada a mi mamá. No porque confiara en él, sino porque la versión oficial de Sandra sonaba demasiado perfecta para dejarla intacta. Mi madre siempre odia con exceso a la gente que no logra controlar, y eso suele ser una pista más útil que cualquier sermón. La duda empezó a crecer por detalles tontos. Una tarde escuché a Sandra contando otra vez la historia del abandono, pero esta vez cambió cosas pequeñas. Primero dijo que Nico había huido al enterarse del embarazo, luego que ya se había ido antes, y más tarde que él quería volver pero no era digno. Puede sonar menor, pero cuando uno crece oyendo la misma obra con finales alternos, aprende a detectar cuando el guión lo están improvisando. Además, había una rabia especial en su voz cuando hablaba de la moto de Nico, una moto que mencionaba más que al bebé. No era tristeza de mujer traicionada, era enojo de persona que no consiguió quedarse con un premio material. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, me empezó a picar la curiosidad. No tenía un plan brillante para investigar nada. Yo solo quería entender si me estaban usando como reemplazo de un hombre que tal vez no se había ido tan voluntariamente como contaban. La oportunidad apareció sola una mañana, cuando fui a comprar pan antes del trabajo y vi a un tipo limpiando los surtidores en una gasolinera de la avenida. Era Nico. Lo reconocí por la espalda, por la forma de mover los hombros y por esa moto que ya no estaba frente a mi casa pero sí estacionada al lado del local, como si la ironía hubiera decidido hacer guardia. Mi primer impulso fue dar media vuelta, porque no me apetecía sumar otro capítulo incómodo a mi colección. Pero luego pensé en las horas extra, en el llanto del piso, en los vicios inventados y en que quizá por fin iba a escuchar una versión donde yo no era el cajero automático principal. Me acerqué y su cara al verme fue una mezcla rarísima de culpa, susto y resignación. Como si hubiera esperado que yo llegara algún día, pero no precisamente con uniforme de bodega y cara de persona con demasiadas preguntas. Le dije que no iba a armar show, que solo quería saber qué había pasado de verdad. Nico me miró un rato, como calibrando si yo era emboscada o testigo útil, y al final me invitó un café de máquina que sabía a petróleo con remordimiento. Nos sentamos en una esquina plástica de la estación, y por primera vez desde que empezó todo, alguien me habló sin tono de sermón. Lo que me contó no lo volvió santo, pero sí cambió bastante el reparto de villanos. Según Nico, él no había desaparecido. Había salido expulsado. Me dijo que cuando Sandra le contó lo del embarazo, al principio sí quiso hacerse cargo y seguir presente, pero que la conversación se torció en cuanto mi mamá convirtió la paternidad en trámite de admisión premium. Le exigió que pusiera la moto a nombre de ella como prueba de amor paternal, frase que ya de por sí debería encender alarmas en cualquier mamífero funcional. Cuando él se negó, porque una cosa es responder por un hijo y otra entregar bienes bajo amenaza romántica, Sandra le dijo que entonces no servía como hombre.
Después la pelea escaló hasta el punto en que lo echó de la casa gritando que si volvía iba a denunciarlo por cosas que él juró no haber hecho. No me pidió que le creyera por fe, me lo contó con esa cara de tipo que todavía no entiende en qué momento lo quisieron convertir en cajero con llantas. Yo lo escuchaba y cada frase me sonaba tristemente plausible. Más cuando agregó el detalle que terminó de pudrir todo. Sandra no solo quería la moto, también le había pedido una cuota de entrada de $5.000 para dejarle ver al bebé y demostrar compromiso real. Lo dijo así, sin reírse, y yo me quedé mirándolo como si acabara de informarme que mi madre estaba franquiciando embarazos. $5.000. En mi casa no habíamos visto esa cifra junta ni en sueños, pero ella la pedía como quien cobra matrícula VIP. Ahí me cayó encima una verdad bastante fea, quizá yo no estaba cubriendo una tragedia, sino sustituyendo a un patrocinador que se negó a pagar peaje. Y eso no solo me indignó, me dio una claridad casi ofensiva. Le pregunté por qué no había dicho nada antes, por qué dejó que Sandra instalara la versión del hombre fantasma por todo el barrio. Nico se encogió de hombros y me respondió algo que me dio más rabia porque sonaba lógico, que discutir con ella era como forcejear con humo en llamas, que cualquier cosa que dijera se le iba a voltear encima y que prefirió apartarse antes de terminar denunciado o sin moto y sin paz. Luego sacó el celular y me mostró grabaciones. No las puso de inmediato con aire triunfal, casi le daba vergüenza existir en ese tipo de situación. Pero ahí estaba la voz de Sandra, clarísima, exigiendo dinero, la moto, garantías, condiciones, y hablando del bebé como si fuera un paquete con plan de financiamiento. Escuchar a mi madre en modo aduana sentimental fue una experiencia curiosa, espantosa, pero también tan ridícula que por momentos daban ganas de reír por no romper algo. Me fui de esa gasolinera con la cabeza hirviendo. No porque hubiera descubierto que Nico era un príncipe incomprendido, porque tampoco me dio esa impresión, sino porque confirmé que la historia que me habían vendido estaba torcida a propósito. Pasé ese día trabajando en automático, levantando cajas mientras pensaba que a mí me habían querido convertir en reemplazo del hombre que no quiso pagar peaje de paternidad. Y cuanto más pensaba, más me molestaba algo específico, no era solo la mentira, era la impunidad con que mi mamá se vestía de víctima frente a todo el mundo. Ya había ensuciado mi nombre en el trabajo, ya les metía cuentos a mis hermanos, y encima posaba de santa abandonada. Supongo que ahí fue donde el ingenuo terminó de graduarse a cansado con memoria. El detonante llegó unos días después, cuando Sandra organizó una reunión con sus amigas del grupo de oración en la casa. Ese grupo era su escenario favorito porque ahí podía hablar con tono compungido, mencionar pruebas de Dios y recibir caritas de horror cuidadosamente administradas. Yo entré de trabajar y las encontré en la sala, con café, galletas baratas y esa atmósfera densa de chisme santificado. Mi madre estaba justo contando otra vez la historia de Nico desaparecido y del hijo ingrato que no entendía el sacrificio materno. Podría haberme ido a mi cuarto y ahorrarme el incendio, pero en ese momento pensé que si ella convertía mi vida en material de reunión, al menos yo tenía derecho a llevar el resto del expediente. Así que saludé, dejé la mochila y pregunté, con la voz más tranquila que me salió, si también les había contado la parte de la moto y los $5.000. El silencio fue instantáneo. No uno bonito, sino ese silencio donde hasta la cuchara del café parece indecente. Sandra se giró hacia mí con una cara que mezclaba furia y sorpresa, como si no pudiera creer que el extra del fondo acabara de robarle una escena principal. Yo seguí antes de arrepentirme y dije que había hablado con Nico, que él no se había esfumado por deporte, y que sería raro llamar abandono a expulsar a alguien por no entregar una moto y una cuota de entrada. Una de sus amigas soltó un como así, tan fino que parecía educado, pero en realidad ya olía a sangre social. Mi madre reaccionó indignada de inmediato, diciendo que yo era un traidor a la sangre, que estaba aliado con el enemigo y que un hijo decente cree primero a su madre. Muy noble todo, salvo por el detalle de que los hechos estaban empezando a estorbarle. Yo no llevaba las grabaciones encima, pero ni siquiera hizo falta en ese primer momento. Bastó con ver cómo Sandra no desmentía los montos ni la moto, sino que atacaba mi lealtad, para que el grupo empezara a mover las miradas como abanicos discretos. El remate vino esa misma tarde, cuando una de esas amigas, seguramente ya funcionando como central de distribución de chisme bendecido, localizó a Nico y le pidió su versión con esa curiosidad tan cristiana que florece en los barrios pequeños. Nico apareció más tarde con el teléfono y reprodujo las grabaciones frente a dos de ellas y, por supuesto, el audio voló más rápido que cualquier salmo. La categoría social de mi madre se desplomó en tiempo real. Ya no sonaba a mártir abandonada, sino a mujer que estaba buscando patrocinador para un embarazo nuevo y usando el discurso moral como moño decorativo. Esa noche la casa parecía una olla con la tapa mal puesta. Sandra caminaba de un lado a otro diciendo que yo la había humillado, que le debía obediencia y que hablar con Nico era una puñalada. No le preocupaba que yo hubiera descubierto la mentira, sino que otras personas lo hubieran escuchado también.
Repetía traidor con tanta pasión que casi parecía olvidar que la traición inicial había sido usarme de billetera humana mientras convertía al otro en monstruo oficial. Yo la escuché despotricar, me fui a mi cuarto y me di cuenta de que ya no sentía esa culpa espesa de antes. Sentía otra cosa, una distancia cada vez más limpia. Y eso fue peligroso para ella, porque cuando la culpa deja de funcionar, a la gente como Sandra solo le queda gritar más fuerte. Lo peor para mi mamá fue que el barrio tiene mejor memoria para el ridículo que para la compasión. En cuestión de días, las amigas del grupo de oración ya no la miraban con pena sino con esa cortesía dura que se usa con las personas que descubrieron intentando venderte aire bendito por catálogo. Yo no hice campaña en su contra ni nada parecido, ni falta hizo. Ella sola construyó el boomerang con su propia necedad, y esta vez le regresó directo en la frente. Yo, mientras tanto, seguí trabajando, seguí yendo a clases y empecé a pensar que tal vez la independencia total no era una exageración, sino la única salida lógica. Porque si mi madre era capaz de convertir una paternidad en peaje, también era capaz de inventar cualquier otra cosa antes de soltar a su hijo cajero. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, Sandra cree que tener un hijo funciona como abrir una franquicia de McDonald's, pagas cuota de entrada, entregas garantía y, si quieres ver al producto, firmas condiciones premium. Le faltó pedir uniforme y combo agrandado. Respuesta de la OP, te juro que cuando escuché lo de los $5.000 pensé exactamente eso, que ella quería un bebé con suscripción premium. Yo era el servidor que pagaba la luz mientras ella intentaba vender la membresía dorada de la paternidad. Usuario anónimo 2 dice, ¿y cómo van las oraciones ahora que el grupo ya descubrió que la santa del barrio en realidad estaba extorsionando novios con barriga y discurso moral? Porque me imagino que los amén ahora salen con bastante más chisme que fe. Respuesta de la OP, digamos que en mi barrio el chisme vuela más rápido que las bendiciones y aterriza con mucha más puntería. Desde que salieron esas grabaciones, las del grupo la saludan como quien toca una olla caliente, con distancia, educación y cero ganas de quedarse mucho rato. Actualización 3. Otro mes pasó y para ese punto mi relación con Sandra ya no era una convivencia tensa, sino una guerra fría con platos, puertas y frases bíblicas mal usadas. Yo seguía trabajando medio tiempo, seguía en mis clases nocturnas y prácticamente vivía fuera de la casa aunque todavía durmiera ahí. Ella, en cambio, estaba cada vez más sola en su propio papel de mártir, porque el barrio ya no le compraba la versión original y Nico había dejado de ser el villano perfecto. Cuando una persona pierde el control del relato, suele intentar recuperar el control del dinero. Y como Sandra jamás ha conocido una mala idea que no quiera convertir en plan maestro, decidió que el siguiente paso lógico era demandarme. Sí, demandarme a mí, su hijo de 18 años, por no entregarle el salario como tributo filial. Me enteré porque llegó una citación que ella dejó sobre la mesa como si fuera una bomba ceremonial. La puso ahí con una calma ofensiva, casi satisfecha, esperando que yo la viera, me asustara y me rindiera por puro agotamiento. Según su teoría, yo estaba incurriendo en abandono de persona por no mantenerla a ella, a mis hermanos y al bebé en camino. Cuando leí eso, no supe si reírme o buscar a alguien que me confirmara que la realidad seguía operando con leyes normales. Mi mamá, por supuesto, interpretó mi cara de incredulidad como miedo y se lanzó a explicarme que todo sacrificio materno genera derechos. Hablaba de mi sueldo como quien reclama la cosecha de un terreno que sembró hace años. Ahí entendí que su problema nunca había sido el embarazo, era su visión empresarial de los hijos. Yo no tenía plata para abogados elegantes ni ganas de meterme en una novela judicial, pero por suerte la mediación era el primer paso y no una sentencia divina dictada por Sandra en bata. Llegué con los nervios en las orejas, una carpeta con mis recibos, mi matrícula, comprobantes de aportes a la renta y hasta copias de los mensajes donde ella me exigía horas extra como si mi contrato laboral incluyera manutención maternal extendida. Nico también apareció, porque para ese entonces ya estábamos hablando con frecuencia y él tenía sus propias razones para no dejarla manejar el tema del bebé como caja registradora con placenta. Verlo ahí me dio risa por dentro. ¿Quién iba a decir que el ex villano oficial terminaría sentado del mismo lado que yo en la fila de personas cansadas de Sandra? La vida a veces no tiene elegancia, pero sí humor negro. La mediadora era una mujer con cara de haber visto demasiadas familias usar el parentesco como arma improvisada. Nos pidió hablar de forma ordenada, cosa que ya de por sí era un desafío olímpico con mi madre en la sala. Sandra arrancó con todo su repertorio, que me había criado sola, que se había sacrificado por mí, que yo la estaba abandonando justo cuando más me necesitaba, que el embarazo la tenía vulnerable y que un buen hijo no se niega a sostener el hogar. Hasta ahí, aunque manipulador, sonaba dentro del margen esperado. El problema fue que Sandra siempre se embriaga con su propia indignación y termina diciendo la parte que la gente sensata sí considera alarmante. Bastaron unos minutos para que pasara de mártir a gerente de inversiones familiares sin darse cuenta.
En un momento, mientras discutía por qué mi salario debía ir a sus manos, soltó la frase que básicamente firmó su propia derrota. Dijo, elevando la voz y señalándome como si yo fuera un deudor moroso, que un hijo es una inversión que debe dar frutos a los 18 años. Lo dijo con una convicción tan brutal que hasta el ventilador pareció ofenderse. La mediadora la miró en silencio un par de segundos, de esos silencios que son más humillantes que un regaño, y luego le explicó con una calma quirúrgica que los hijos no son inversiones, que yo no tenía obligación legal de mantenerla a ella ni a mis hermanos, y que solo en circunstancias muy específicas habría deberes distintos. También dejó claro que, si Sandra era una adulta capaz de trabajar, no podía pretender cobrar maternidad como si fuera una pensión accionaria. Yo me quedé quieto, pero por dentro sentí que alguien acababa de traducir a idioma oficial todo lo que llevaba meses intentando entender. Mi madre reaccionó exactamente como reacciona siempre que la realidad no la aplaude, indignada, más fuerte y peor. Dijo que la estaban juzgando por ser madre, que la sociedad castiga a las mujeres sacrificadas y que todo lo que había hecho era dar su vida por nosotros. La mediadora no se tragó ni una sílaba. Le repitió que una cosa es criar y otra muy distinta pretender apropiarse del salario de un hijo adulto. Luego miró los documentos que llevé, vio que yo sí aportaba una cantidad razonable a la casa y que además estudiaba, y prácticamente dejó enterrada la idea de que yo era un desertor económico. Sandra, en su intento por parecer víctima total, había terminado retratándose como alguien que veía a sus hijos como plan de retorno financiero. El motor de su autosabotaje ni siquiera fue el embarazo, ni Nico, ni yo. Fue su necedad de decir en voz alta la lógica con la que llevaba años operando. Después vino el golpe que más le dolió porque sí tocaba dinero real. Nico presentó las grabaciones de las exigencias de la moto y los $5.000, junto con mensajes donde Sandra condicionaba el vínculo con el bebé a pagos y pruebas materiales. Eso cambió completamente el tono de su parte en la mediación. Ya no se discutía si él debía responder por el bebé, porque eso él no lo estaba negando, se discutía cómo evitar que ella convirtiera ese deber en caja negra personal. Al final se estableció que los gastos vinculados al bebé se manejarían directamente sin pasar por Sandra como administradora libre de fondos. No voy a fingir que entendí cada término exacto en ese momento, pero sí entendí lo esencial, ella no iba a tocar ese dinero como premio por gritar más fuerte. Y para mi madre, que había intentado convertir todo el asunto en peaje emocional, eso fue una derrota de las que se sienten en el hígado. Cuando salimos de ahí, Sandra estaba fuera de sí. Dijo que yo había arruinado a la familia, que Nico me había lavado el cerebro y que todo se me iba a devolver. Lo dijo delante de personas que ya la habían escuchado llamar inversión a su propio hijo, así que el efecto dramático fue bastante limitado. Yo, en cambio, sentí una paz rarísima, todavía mezclada con miedo, pero paz al fin. Esa misma semana terminé de hacer algo que venía postergando por pura costumbre emocional, me mudé. No a un palacio, no a un lugar perfecto, sino a un departamento sencillo que Nico compartía cerca de la gasolinera y donde yo podía aportar una parte justa mientras terminaba mis estudios. Si me hubieran dicho meses antes que iba a terminar viviendo con el supuesto villano que desapareció, me habría reído. Pero resulta que es más fácil convivir con un tipo imperfecto que con una mártir profesional que te cobra el oxígeno. La convivencia con Nico fue rara al principio, porque ninguno de los dos tenía entrenamiento para esta clase de alianza post-catástrofe doméstica. Pero funcionó. Él resultó ser un tipo bastante decente, no perfecto, no un santo, solo normal, que en mi contexto ya era casi una criatura mitológica. Compartíamos gastos, cocinábamos cosas simples y, sobre todo, nadie convertía cada plato lavado en deuda moral hereditaria. Yo seguí en la bodega, ajusté horarios y entré a mi segundo semestre con una sensación nueva, el cansancio ya no se parecía a esclavitud, sino a esfuerzo propio. Descubrí que trabajar medio tiempo para sostenerte a ti mismo duele mucho menos que trabajar tiempo completo para pagarle el delirio a otra persona. La libertad, incluso la humilde, tiene mejor sabor que cualquier sacrificio impuesto. Mientras tanto, Sandra se quedó sola sosteniendo su propio personaje sin audiencia suficiente. Con el Estado respirándole en la nuca por los menores y sin billeteras externas disponibles, terminó obligada a aceptar trabajo en limpieza en un hospital. No me alegré porque sufriera, sino porque por fin la vida la había puesto a cargar algo que sí le correspondía a ella. Ya nadie en el barrio le creía del todo, el grupo de oración la trataba con amabilidad de trámite y sus historias de mártir empezaron a sonar más a rutina que a tragedia. El karma no cayó del cielo vestido de ángel, cayó en forma de consecuencias administrativas, horarios y sueldos ganados por ella misma. Lo mínimo, pero para Sandra eso ya era apocalipsis. El remate final llegó una noche en que, por pura debilidad humana y curiosidad desrehén, vi una publicación suya en redes. Estaba quejándose de que la juventud de hoy no tiene valores, que los hijos ya no respetan a las madres y que el mundo se está perdiendo porque nadie entiende el sacrificio. Leí eso desde mi cuarto alquilado, con mis apuntes abiertos, mi uniforme doblado y una paz que antes no conocía.
No iba a responderle, pero me ganó esa parte de mí que ya había dejado de tenerle miedo al drama. Así que le comenté algo breve, casi elegante para el historial que teníamos: los valores se enseñan, no se cobran por hora extra. Y por primera vez en años, cerré la aplicación sin nudo en el pecho. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: la gran inversión de Sandra le dio pérdidas totales por querer cobrar dividendos antes de tiempo. Quiso tratar a su hijo como fondo de retiro con patas y terminó desplomando la empresa familiar por mala administración y codicia. Respuesta de la OP: sí, y lo más irónico es que mientras más intentó exprimir, más sola se quedó. A veces la mejor ganancia que uno obtiene es perder el acceso a una madre que llevaba años tratándote como si fueras deuda cobrable. Usuario anónimo 2 dice: ahora sí va a saber lo que es trabajar extra, pero sin que Leo le pague las facturas ni le financie el papel de mártir. Qué curioso como el esfuerzo ajeno parecía noble y el propio ya le parece persecución divina. Respuesta de la OP: yo ya no lo veo con rabia, sino con una paz bastante nueva para mí. La libertad sabe mejor cuando la pagas tú mismo y no te la heredan convertida en deuda, culpa y horas extra ajenas.